The Savior El said, Salvador dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas personas llevan cargas pesadas, algunas han perdido a un ser querido o deben cuidar de un discapacitado, algunas han sufrido un divorcio, otras ansían un matrimonio eterno. Algunas personas se encuentran esclavizadas por sustancias o hábitos adictivos como el alcohol, el tabaco, las drogas o la pornografía. Otras tienen severas incapacidades físicas o mentales. Algunas enfrentan el problema de la atracción hacia el mismo sexo. Otras experimentan terribles sentimientos de depresión o ineptitud. De una manera u otra, muchos se encuentran trabajados y cargados. Nuestro Salvador nos extiende a todos esta amorosa invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las Escrituras contienen innumerables relatos donde el Salvador sanó a los que se hallaban trabajados y cargados. Jesús hizo que los ciegos pudieran ver, que los sordos pudieran oír, curó a los paralíticos, los atrofiados y los mutilados, limpió a los leprosos y echó fuera los espíritus inmundos. Con frecuencia, leemos que las personas a quienes curó de esas dolencias físicas eran sanadas. Aunque Jesús sanaba a muchas personas de enfermedades físicas, también curaba a aquellos que buscaban ser sanados de otros padecimientos, como Mateo escribe que Cristo sanaba toda persona enferma, de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos. Esas curaciones ciertamente incluían a aquellos cuyas enfermedades eran emocionales, mentales o espirituales. Él sanaba a todos. En uno de sus primeros sermones en la sinagoga, Jesús leyó en voz alta esta profecía de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Al declarar Jesús que había venido a cumplir esa profecía, Jesús afirmó específicamente que curaría a las personas con dolencias físicas y que también liberaría a los cautivos y a los oprimidos y que sanaría a los quebrantados de corazón. El Evangelio, según Lucas, contiene muchos ejemplos de ese ministerio. Relata la ocasión en que se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. En otras oportunidades indica que Jesús sanó a muchos de enfermedades y que sanaba a los que necesitaban ser curados. También describe cómo una gran multitud de personas de Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón vino a un lugar llano para oírle y para ser sanados. Cuando el Salvador se apareció a los justos en el Nuevo Mundo, pidió que se le acercaran los cojos, los ciegos o las personas que sufrían otras dolencias físicas. Extendió la misma invitación a quienes estuvieran afligidos de manera alguna. Traedlos aquí y yo los sanaré, dijo. El Libro de Mormón relata cómo la multitud se acercó con todos los que padecían cualquier aflicción. En ese grupo debió haber personas con todas las variedades de aflicciones físicas, emocionales o mentales. Y en la Escritura se testifica que Jesús los sanaba a todos. El Salvador nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar, ya que Él ha vencido al mundo. Su expiación alcanza y es lo suficientemente poderosa no solo para pagar el precio del pecado, sino también para sanar toda aflicción mortal. El Libro de Mormón enseña que y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo.
Él conoce nuestras angustias y está allí para ayudarnos. Al igual que el buen samaritano de su parábola, cuando nos haya heridos al costado del camino, Él venda nuestras heridas y cuida de nosotros. Hermanos y hermanas, el poder sanador de su expiación es para ustedes, para nosotros, para todos. Su poder sanador, que todo lo alcanza, se invoca en las palabras de súplica de nuestro himno, Paz cálmense. Cristo, con grandes angustias inclino a ti mi faz. Dolores mi alma acongojan, oh mándame tu solaz. Olas de males me cubren, vénceme su furor. Y perezco, oh Cristo, oh sálvame del dolor. Podemos ser sanados por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Jesús confirió a sus 12 apóstoles poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ellos salieron anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Los 70 también fueron enviados con el poder y la comisión de sanar a los enfermos. Aunque el Salvador puede sanar a todos los que quiera sanar, ese no es el caso de los que poseen la autoridad del sacerdocio. La voluntad de aquel a quien el sacerdocio pertenece limita el ejercicio de tal autoridad por parte de los mortales. Por lo tanto, se nos indica que algunas personas bendecidas por los élderes no sanan debido a que están señaladas para morir. De manera similar, cuando el apóstol Pablo rogó que lo sanara del aguijón de la carne que lo abofeteaba, el Señor rehusó curarlo. Pablo escribió más adelante que el Señor le explicó: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo respondió obedientemente: «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Las bendiciones para sanarnos vienen de muchas maneras, cada una adaptada a nuestras necesidades individuales, las cuales Él, quien más nos ama, conoce muy bien. En ocasiones, la curación sana nuestras enfermedades o levanta nuestras cargas, pero otras veces se nos sana otorgándonos fortaleza, comprensión o paciencia para soportar las cargas que llevamos. El pueblo de Alma se hallaba bajo el yugo de opresores inicuos. Cuando oraron para ser liberados, el Señor les dijo que con el tiempo los libraría, pero mientras tanto, Él les aliviaría las cargas de manera que podían sentirlas mucho más suaves sobre sus espaldas, mientras que estén en la servidumbre. El Señor Dios visitó a mi pueblo en sus aflicciones. En ese caso, no le quitaron las cargas al pueblo, sino que el Señor los fortaleció, de modo que pudieran soportar las cargas con facilidad, y se sometieron alegres y pacientes a toda voluntad del Señor. La misma promesa y el mismo efecto se aplica a ustedes, madres que son viudas o divorciadas, solteros que se sienten solos, aquellos que cuidan de incapacitados y se sienten cansados, los que tienen una adicción, y a todos nosotros, cualquiera que sea nuestra carga. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él, dice el profeta. Por momentos nos desesperamos, porque nuestras cargas son demasiado pesadas. Cuando la tormenta ruge en nuestra vida, podemos sentirnos abandonados y clamar como los discípulos durante la tempestad: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». En esas oportunidades debemos recordar su respuesta: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». El poder sanador del Señor Jesucristo, ya sea para librarnos de nuestras cargas o para fortalecernos a fin de perseverar y vivir con ellas como lo hizo el apóstol Pablo, está a nuestro alcance para cada aflicción de la vida mortal. Después de hablar en una conferencia general sobre los males de la pornografía, recibí muchas cartas de personas afligidas por esa adicción. Algunas de las cartas eran de hombres que ya la habían superado. Uno de ellos escribió: «Hay varias lecciones que aprendí al librarme de un pecado tan adictivo que domina de manera tan absoluta la vida de los que atrapa. 1.
Se trata de un problema serio que es increíblemente difícil de superar. 2. La fuente más importante de sostén y de fortaleza en el proceso de arrepentimiento es el Salvador. 3. El estudio diario y profundo de las Escrituras, la asistencia frecuente al templo y la participación en las ordenanzas de la Santa Cena, de manera seria y contemplativa, son partes indispensables de un verdadero proceso de arrepentimiento. Presumo que esto se debe a que todas esas actividades contribuyen a profundizar y a fortalecer nuestra relación con el Salvador, nuestra comprensión de su sacrificio expiatorio y nuestra fe en su poder curativo. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dijo el Salvador. Ese hombre que se hallaba trabajado y cargado se volvió al Salvador y nos lo dice también a nosotros. Una mujer cuyo matrimonio se vio amenazado por la adicción de su esposo a la pornografía describió cómo lo ayudó durante 5 años llenos de pesar, hasta que, como ella dijo, por medio del don de la gloriosa expiación de nuestro amado Salvador y de lo que Él me enseñó sobre el perdón, finalmente mi esposo es libre. Y yo también. Como alguien que no necesitaba limpiarse de pecado, sino que solo buscaba la liberación del cautiverio de un ser amado, ella escribió este consejo. Estén en comunicación con el Señor. Él es su mejor amigo. Él conoce sus sufrimientos porque ya los ha sentido por ustedes. Está presto a llevar esa carga. Confíen en Él lo suficiente como para poner la carga en sus pies y pedirle que la lleve por ustedes. Entonces, su paz reemplazará la angustia en lo profundo de su alma. Un hombre le escribió a una autoridad general sobre la manera en que el poder de la expiación lo ayudó con un problema de atracción hacia el mismo sexo. Después de ser excomulgado por serias transgresiones que violaban sus convenios del templo y las responsabilidades hacia sus hijos, tuvo que escoger entre intentar vivir el Evangelio o seguir un curso opuesto a sus enseñanzas. Sabía que sería difícil, pero no me imaginaba por lo que tendría que pasar, escribió. La carta describe el vacío, la soledad y el increíble dolor que experimentó en la profundidad de su alma al tratar de regresar a la iglesia. Oró fervientemente pidiendo perdón en ocasiones durante horas. Recibió fortaleza a través de la lectura de las Escrituras, de la compañía de un obispo amoroso y de bendiciones del sacerdocio, pero lo que finalmente hizo la diferencia fue la ayuda del Salvador. El hombre explicó, fue solo por medio de Él y de su expiación. Ahora siento una inmensa gratitud. En ocasiones mis sufrimientos eran casi más de lo que podía soportar y aún así tan pequeños comparados con los que Él sufrió. Donde antes había tinieblas en mi vida, ahora hay amor y gratitud. Él continúa. Algunas personas manifiestan que es posible cambiar y que la terapia es la única respuesta. Conocen mucho sobre el tema y pueden ayudar mucho a los que luchan con este problema. Sin embargo, me temo que olvidan incluir a nuestro Padre Celestial en el proceso. Si va a suceder un cambio, sucederá de acuerdo con la voluntad de Dios. También me inquieta que tantas personas se concentren en las causas de la atracción hacia el mismo sexo. No hay necesidad de determinar por qué tengo esa debilidad. Desconozco si nací con ella o si hubo factores del entorno que contribuyeron. El hecho es que tengo este problema en mi vida y lo que importa es lo que haga con él de aquí en adelante. Quienes escribieron estas cartas saben que la expiación de Jesucristo y la cura que brinda hace mucho más que proporcionarnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. La expiación también nos da la fortaleza para soportar dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Ya que nuestro Salvador también tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Hermanos y hermanas, si su fe, sus oraciones y el poder del sacerdocio no los sanan de una aflicción, el poder de la expiación con seguridad les dará la fortaleza para sobrellevar la carga.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Salvador, y yo os daré descanso para vuestras almas. Al enfrentarnos con los desafíos de la vida mortal, ruego que cada uno de nosotros, como el profeta mormón oró por su hijo Moroni, que Cristo los anime, y sus padecimientos y muerte, y su misericordia, y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en sus mentes para siempre. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, quien nos invita a todos a venir a Él y a perfeccionarnos en Él. Jesús vendará nuestras heridas y sanará a los que se hayan trabajados y cargados. En el nombre de Jesucristo. Amén.